la clase. Bueno, entonces igualmente, como les comentaba el día de ayer, en estos momentos no tengo sino un solo computador, entonces no voy a tener la oportunidad de ver quién me quiere preguntar cositas, pero les voy a compartir mi pantalla y ustedes van a hacer lo mismo que hicimos en la clase de ayer. Me van a ayudar y entonces en ese sentido me van a ayudar diciéndome, profe, yo te quiero preguntar algo o si ven que alguien escribe algo, si ven que alguien escribe algo o me quiere decir algo, por favor me ayudan y me comparten la inquietud de la personita que me quiere escribir o decir algo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda antes de que empiece, qué pena. Lo Claro, que pasa es dime. que nosotros no podemos ver por ejemplo, los comentarios que hagan los demás compañeros pues en la tarea. Ahí en Teams no podemos ver si ellos hacen, por ejemplo, la entrega o no. Entonces, ¿dónde nos compartiríamos el link de los videos? Bueno, entonces miren, muy buena pregunta. Voy a ir a Teams, ¿listo? Voy a ir a Teams y esta es nuestra aula, ¿cierto? Esta es nuestra aula. Lo que yo puedo decir es, yo, por ejemplo, ¿cómo te llamas tú? Profe Jan Harles. Bueno, Jan Harles, hola. De pronto empiezo a conocer tu voz, porque es que en este sentido, cuando nosotros estamos en este tipo de, de clases virtuales, a veces es muy difícil reconocerlos por las caras. Muchas veces a mí los chicos llegan, chicos, y me saludan, y yo digo, listo. No sé si ustedes miren, ahí me estoy mostrando, aquí estoy en la oficina, pues que me corresponde aquí en la escuela de microbiología, pero muchas veces ustedes me reconocen a mí y me saludan, ¿cierto? Y me dicen, profe, hola, qué gusto conocerla, pero y a veces yo me quedo como, yo saludo porque yo digo, bueno, me quiere saludar, es muy amable, pero muchas veces no los conozco, porque es que este tipo de virtualidad no nos deja conocer las caras hasta que nos veamos en el laboratorio. Entonces, Jan Harles, voy a esperar conocer esto un poco de tu voz, ¿listo? Bueno, ya, Harles, entonces mira, colócame cuidado. Yo quiero compartir, entonces yo puedo decir aquí, en la misma sala, comparto mi video, ¿cierto? Mi video y lo puedo, como dice tu compañera, enlazar o lo otro. Entonces yo comparto mi video y coloco el enlace. Por ejemplo, te voy a hacer el ejemplo con uno mío. Entonces yo digo YouTube, ¿cierto? YouTube. Y digamos que yo quiero compartir un video que yo tengo en YouTube. Y entonces en ese sentido, yo cojo, por ejemplo, el video, digamos que este video es el mío, ¿cierto? Voy a hacer de cuenta, ¿no? Voy a hacer de cuenta. Claro que yo no tengo nada que ver con Andrés Cepeda. Dios quisiera, ¿no? Pero bueno, control C. Entonces, listo, tengo ese video, cojo la dirección, ¿cierto? Y entonces comparto mi video, ¡tun! Y le coloco y ya tengo mi tarea compartida. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una forma Ok, que fue profe. que fue la Sí, que me porque dio por tu ejemplo yo monté mi video en la parte de tareas. Ahí en tareas yo le di en agregar entrega y pues ahí es donde no podemos ver el trabajo de los compañeros. Exacto, entonces mira que aquí dice que 10 de 36 se han entregado, pero claro que son 10 de 36 porque solamente habían esto, o sea, era por grupos y solamente de cada grupo lo va a entregar una sola persona de cada grupo, ¿cierto? Entonces mira que yo me voy acá y lógicamente dice entregado, entregado, entregado. Ahora lo otro es que si ustedes quieren, lo que yo puedo hacer esta noche, chicos, es que mire con retraso. Lo que yo puedo hacer es que yo, si ustedes quieren, yo esta noche les puedo compartir los enlaces. Yo los puedo colgar y esta noche les puedo compartir los enlaces y así ustedes pueden esto calificarlos. Entonces, ¿les parece? ¿Están de acuerdo? Sí, profe, está bien. Y entonces les pido, eso sí, que dentro de lo que yo les coloqué en la tarea, les voy a colocar un formatico donde ustedes simplemente van a colocar video tal, porque acuérdense que yo les dije, no van a ver todos los videos, máximo tres, ¿cierto? Entonces ustedes cogen de esos videos, tres de ellos, y lo califican, entonces ustedes colocan video tal, nota tal, ¿cierto? Y me colocan el nombre para yo poderles colocar esa nota a ustedes, porque recuerden que ustedes tienen un porcentaje de su nota asignado por la evaluación de otros tres videos. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? Entonces esta noche lo hago. ¿De acuerdo todos? ¿Les parece mejor?
Sí, Hola. profe. Listo, perfecto. Bueno, chicos, entonces ayer habíamos quedado hasta aquí. Creo yo que vimos lo que es la trazabilidad. Bueno, no vimos, no lo hemos aprendido a hacer, pero vimos en definiciones y conceptos qué es lo que es la trazabilidad y qué garantiza la trazabilidad metrológica cuando estamos hablando de el mensurando. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí vamos bien. Y yo les dije que la idea es que cuando nosotros hacemos control metrológico o trazabilidad, en este sentido de trazabilidad, es porque necesitamos tener coherencia en las mediciones para poder negociar globalmente con un mismo valor agregado, ¿cierto? No importa que estemos en cualquier parte del mundo, negociemos de manera justa, aunque eso todavía no es del todo cierto, pero es lo que busca la metrología con la trazabilidad, es decir, que todos podamos negociar de una manera equivalente y con valores agregados muy similares. Hasta aquí habíamos quedado ayer, ¿cierto que sí? Hola, Sí, profe. perfecto, gracias. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, se supone que nosotros estamos viendo en la parte de conceptos lo que es medir. Entonces, recuerden ustedes que cuando yo les decía la medición, para yo poder medir y tener un mensurando, tengo que tener una intención de medida. Es decir, tengo que tener una intención de medir ese analito y ese analito se convierte en un mensurando. Entonces, lo primero que yo debo preguntarme cuando voy a medir algo es qué mensurando deseo conocer, ¿cierto? ¿Para qué deseo conocerlo? Es decir, qué aplicación o qué aptitud de uso, decimos en metrología, aptitud de uso tiene ese mensurando, con qué magnitud le asigno valor a ese mensurando, cuál es su aplicación, por qué es importante para mí, qué aplicación tiene él de valor agregado que para mí sea interesante valorarlo. Y si ya sé la aplicación y qué magnitud, qué equipo debo utilizar yo. Y recuerden ustedes que cuando yo les hablaba de las unidades, yo les decía a ustedes que cuando nosotros tenemos el mensurando y hemos definido ese mensurando que necesitamos o que deseamos conocer, nosotros al definir en qué unidades los queremos, podemos predecir o podemos visualizar ese equipo con el cual nosotros podemos lograr ese mensurando. Eh, También podemos empezar a indagar si no tenemos, algunas veces necesitamos un mensurando y no tenemos idea de qué equipo utilizar. Con esas unidades y con ese mensurando podemos igual consultar, porque nosotros consultando, porque algo que nos enseña la educación y el estudio es que si nosotros, algo que nos da el estudio es la capacidad de consultar, autoaprender y, eh, y investigar. Eso es lo que nos da la capacidad de ser profesionales, no más. No nos dice que somos expertos, no nos dice que somos, porque lógicamente cuando uno sale de la universidad, chicos, yo escucho mucho, mucho porque yo trabajaba anteriormente, como yo les comenté, yo inicié trabajando en la escuela de microbiología desde Metrología 1, donde hice un currículo o un contenido para ese programa curricular. Lo dicté por mucho tiempo hasta que me fui a vivir a España. Y yo siempre les decía, yo escuchaba y aún lo escucho en Metrología 2 y en aseguramiento de la calidad cuando se van a graduar, que ustedes tienen y también lo leo en Instagram porque yo me conecto con muchos estudiantes que he tenido en Instagram y yo les escucho que a veces ponen memes como ¿para qué estudiar si no hay trabajo? ¿Cierto? O que mucha gente nos dice que ¿para qué estudiamos si trabajo no hay? Y yo les digo, no, chicos, y también se los digo a todos los estudiantes que ven conmigo, trabajo sí hay, se los aseguro que trabajo hay por cantidades. El problema es que cuando nosotros nos graduamos, el título que nos dan, el título nos asegura que hemos aprendido a estudiar, aprendido a autoaprender. Y cuando hemos aprendido a autoestudiar y autoaprender, no tenemos experiencia, la empezamos a formar a partir de recibir el título y la tarjeta profesional. Entonces, es algo que yo contrarresto mucho. Yo les digo, chicos, trabajo sí hay, trabajo hay por cantidades. Tanto chicos que yo soy una persona que he estudiado un poquito y a veces me sobran trabajos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, trabajo sí hay. A veces tengo que decir que no. Entonces, trabajo sí hay, ¿cierto? Lo que pasa es que hay algunas personas que no se cansan, no perseveran, ¿cierto? Y hay cosas que uno nunca puede dejar, nunca puede dejar. Y es cuando uno se gradúa, tiene que perseverar porque en muchas partes nos van a decir que no.
Si yo les contara que cuando yo salí de ingeniería química de la Universidad de Antioquia, la primera persona que me entrevistó era un ingeniero salido de la Universidad de Antioquia que tenía un rango en esa empresa y lo primero que dijo, no queremos ingenieros de universidad pública porque son tirapiedras. Y yo dije, oiga, pero este señor salió de la universidad pública. Yo dije, pero entonces yo le dije, yo me levanté y le dije, entonces no deberían convocarnos, deberían colocar ingenieros de universidades privadas. ¿Cierto? Entre otras cosas, entonces uno va a recibir desplantes, va a recibir como va a encontrar entrevistas donde se va a sentir a gusto y va a sentirse cómodo y ese es, pero nunca, nunca claudicar. Esa es la idea, porque apenas ustedes cogen un trabajo, empiezan a hacer experiencia y de ahí no los para nadie. Pero si una persona claudica en esa labor de pasar hojas de vida y lograr su primer trabajo, es cuando ustedes ven un abogado manejando taxi, es cuando ven una persona diciendo trabajo no hay, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, trabajo sí hay, chicos. Entonces, sigo acá. Cuando nosotros deseamos medir, decimos qué equipo debemos utilizar. Entonces, ¿cuál es su aplicación? ¿Qué equipo debemos utilizar para medirla? Porque hay veces que no conocemos el equipo o a veces conocemos los equipos, pero el mensurando que necesitamos medir es especial. Como el ejemplo que les di ayer, a veces las unidades de ese mensurando puede ser masa, pero las unidades son en nanogramos y entonces ya la balanza que yo manejo, que yo conozco, que estoy acostumbrada a ver, no es exactamente la misma. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy a entender que el equipo con el que estoy acostumbrada a trabajar no es el mismo. Como por ejemplo, ya conozco, por ejemplo, las balanzas en el ejemplo que les estoy dando. También debo conocer qué precisión y veracidad requiero yo. Es decir, qué requisitos metrológicos versus para encontrar ese equipo o en las características metrológicas que él me ofrece, si mis requisitos, que son esa precisión, esa veracidad, si corresponden al equipo que tengo o al equipo que voy a comprar o al equipo que voy a gestionar para adquirir. Entonces, qué precisión y qué veracidad, porque por ejemplo, si yo voy a pesar oro o pepitas de oro y yo necesito una alta precisión, no voy a comprar una balanza analítica, porque la precisión de una balanza analítica no me va a servir para pesar nanogramos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en ese sentido, los requisitos, que ya los vamos a ver, características metrológicas del instrumento deben ser equiparables a los requisitos metrológicos que yo necesito técnicamente. Ahora, ¿qué método de medición voy a utilizar? También, yo puedo tener la magnitud, puedo tener el instrumento, pero puedo tener una serie de métodos de análisis o de métodos de medición que son armonizados, armonizados, normalizados o estándares, y voy a tener una serie y algunos de ellos los voy a poder implementar porque tengo los insumos, tengo el dinero, tengo todo lo que la empresa me puede proveer, pero algunas veces no. Entonces, voy a tener una serie de métodos o puede ser que yo reciba el instrumento, el método de medición y me digan, empiece. Y puede ser que yo en el transcurso de estar manejando el instrumento y de estar manejando o controlando un método de medición, me dé cuenta que el método de medición no es preciso, no es exacto. Entonces no cumple con los requisitos metrológicos que yo necesito técnicos porque el instrumento no me da. Entonces, debo entender que necesito entender muchas cosas para hacer control metrológico. Ya vamos a ver qué es lo que es control metrológico. Y la otra pregunta que yo me puedo hacer es cómo voy a tomar y cómo voy a registrar la lectura. Si el instrumento es capaz de pasarme la lectura a un instrumento, un sistema de adquisición como un computador, o si yo tengo que registrarla y irla registrando en un archivo Excel, o si voy a tener un formatico físico y voy a copiarla y luego la voy a pasar a un formato de Excel, o si voy a tener un instrumento que tiene un software específico y él me va a registrar la lectura y entonces de ahí yo la voy a pasar a un formato y sucesivamente. Pero no solamente eso, ya medí, ya tengo mensurando, ya lo pude, qué correcciones debo aplicar. Y eso lo vamos a aprender no solamente en control metrológico, sino también lo vamos a aprender en validación y lo vamos a complementar y completar con incertidumbre. Y por último, cómo debo reportar esos resultados o esos mensurandos si los logro tener y si todo lo que yo he dicho anteriormente cumplimos. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, chicos? Estamos hablando solamente de la medición. ¿Listo? Entonces, ¿qué factores afectan la confiabilidad de los resultados o de mis mensurandos en un proceso de medición? Entonces, yo tengo el primer factor, se llama el personal, es decir, el talento humano. Entonces, ¿por qué mi talento humano puede afectar la confiabilidad de mi mensurando?
Entonces, ahí vienen los factores como son experiencia, agilidad, competencia, habilidades, disposición. Cuando hablamos de actitud, ustedes podrán decir la disposición y la actitud, y entonces les voy a poner el ejemplo. Digamos que hay un analista muy experto y tiene una habilidad y una competencia impresionante, y él es el que mueve el método analítico, y resulta que de un momento a otro se le dañó el matrimonio en la casa y llegó ese día a trabajar y llegó de tener un problema en su casa y su actitud y su disposición no es exactamente la que uno espera, ni su disposición está apta para ese día de trabajo. Entonces, los valores o los mensurandos obtenidos ese día van a tener un factor que afecta a la confiabilidad, que posiblemente él no va a estar enfocado, su cabecita va a estar en otro lado. Y aunque ustedes no lo crean, chicos, estos son cosas del día a día y que pueden afectar. Entonces, uno de los factores que afecta a la confiabilidad o la aseguramiento de la calidad de los mensurandos en un proceso de medición es el talento humano. Vamos con el siguiente, y entonces serían las instalaciones y condiciones ambientales. Y aquí les voy a dejar un enlace en el cual ustedes van a poder encontrar una guía muy completa sobre las condiciones de influencia o condiciones ambientales y en las cuales uno normalmente lleva a cabo un proceso de medición o de acuerdo a un instrumento. Entonces, cuando nosotros gestionamos un instrumento, como ya les venía diciendo, que uno tiene unos requisitos técnicos de la medida o del mesurando que necesita, entonces si no tiene el instrumento, acoge o empieza a consultar qué equipos tienen los requisitos meteorológicos, las características meteorológicas que se comparen con esos requisitos técnicos que yo necesito. Entonces, yo empiezo a mirar que ese instrumento, por ejemplo, cuando me lo van a vender, el proveedor lo primero que me dice: oiga, si yo le voy a vender ese instrumento, lo primero que usted necesita es que la fuente de corriente la fuente de corriente de ese instrumento debe ser no de 110, sino de 220. Entonces, uy, ojo, ya tengo que adaptar la conexión. Entonces, son características o requerimientos de recursos, en este caso instalaciones, todo lo que les estoy hablando en este momento de factores que afectan la confiabilidad de los resultados en la norma 17025 de 2017 se llaman recursos, personal, instalaciones, condiciones ambientales, donde me dicen a mí que yo lo primero que debo hacer es asegurar la instalación. Entonces, en ese sentido, ustedes ven que cuando ustedes reciben un manual de un instrumento como lo hicieron en Metrología 1, no sé si es correcto lo que yo les estoy diciendo, ustedes decían, por ejemplo, vamos a hablar de una balanza. Si es una balanza analítica, lo primero que yo tengo que ver es que la fuente de corriente que esa balanza va a recibir sea compatible con el instrumento que yo voy a conectar. Si mi balanza es especial y se tiene que conectar a 220, yo no la puedo conectar a 110 porque la daño de entrada. Que si esa balanza debe estar en un cuarto, porque es especial, debe estar en un cuarto aislado de corrientes de aire, aislado de fuentes de luz, aislado de fuentes magnéticas, o que la instalación de esa balanza requiere de un mesón o de un mesón plano que no vibre, porque eso me va a afectar en la precisión de mis lecturas o de mis indicaciones. Entonces, en ese sentido, yo debo cumplir con unos requisitos y en este caso de instalación y junto con las condiciones donde me dicen cómo se debe instalar, porque hay algo que hacen muy bien los proveedores cuando yo consigo el instrumento, cuando yo lo gestiono o lo adquiero, y es que ellos dicen, el instrumento no lo puedes abrir y yo te lo instalo para yo verificar que las condiciones de instalación son las que el instrumento necesita, porque yo necesito estar seguro de que usted lo recibió bien. Eso es lo primero que hace el proveedor. Entonces, el proveedor dice, no me puedes abrir el instrumento hasta que yo te lo instale en el laboratorio, para él asegurarse de que las condiciones a las que él te vendió y te dijo que eran las condiciones de instalación o infraestructura donde debía quedar el instrumento, cumplen, porque lo primero que debe asegurarse es que el instrumento funciona perfectamente cuando te lo deje funcionando. Entonces, adicional a esas condiciones de infraestructura de instalación que debo tener en cuenta por un instrumento, que todo eso lo encuentro en el manual o guía de usuario del instrumento, hay unas condiciones ambientales como son la humedad relativa, la presión, la temperatura, a las cuales esos instrumentos deben funcionar para que ese instrumento funcione bien y no se deteriore más rápido en el tiempo.
¿Hasta aquí vamos bien? ¿Han escuchado todo esto en Metrología 1 o les estoy hablando de cosas muy desconocidas, chicos? ¿Qué dicen ustedes? No, profe, vamos bien. Perfecto, muchas gracias. Entonces, otro factor que me puede afectar la confiabilidad de los resultados de medición es el método de medición. Entonces yo voy a poder tener diferentes métodos de medición. Les voy a nombrar, por ejemplo, algunos. Si yo quiero medir o determinar glucosa en sangre o en plasma, yo voy a tener diferentes métodos. Puedo tener medición de azúcares reductores por Miller. Ustedes lo conocen algunos como DNS o ácido dinitrosalicílico, pero también puedo tener la reacción de la glucosa oxidasa, que es GOTPAT, o puedo tener en la medición de azúcares totales, que es por la reacción del ácido sulfúrico, y puedo tener diferentes métodos con los cuales yo puedo medir los azúcares y de acuerdo al método de medición y de acuerdo a las especificidades del método y de acuerdo a las interferencias del método con respecto a mi matriz, con respecto a mis muestras, yo voy a tener más exactitud, más precisión y voy a cumplir con los requisitos metrológicos con los que debo entregar ese resultado. Otra, otro factor que me puede afectar la confiabilidad de los resultados es el mismo instrumental, es el mismo sistema de medición, es el mismo instrumento de medición. Recuerden que es muy diferente decir sistema de medición, porque el sistema de medición, según el vocabulario internacional de metrología, el sistema de medición comprende el instrumento de medición, equipos auxiliares, equipos de apoyo, dispositivos y cualquier insumo reactivos que yo necesite para lograr esa medición. Pero cuando yo hablo, por ejemplo, de instrumento de medición, estoy hablando del instrumento principal, aquel que es directamente el que me arroja la respuesta o el mensurando y la indicación de ese mensurando, ya sea directo o indirecto. ¿Listo? Entonces, cuando hablo del equipamiento en el sentido de los términos, en términos de cómo me afecta la confiabilidad de los resultados de la medición, pues yo puedo hablar de que yo puedo tener muchos instrumentos y no necesariamente tener un instrumento el más preciso, ni el más moderno, ni el más innovador, y precisamente no necesariamente siempre necesito el mejor equipo, el más moderno, el más innovador, sino necesito el instrumento que me pueda dar, según los requisitos técnicos que yo necesito, los requisitos o las características metrológicas que a mí me sirvan. Entonces les voy a poner un ejemplo. Yo puedo tener una microbalanza y una microbalanza es una balanza súper bonita, súper costosa, con una sensibilidad impresionantemente alta, pero para mi proceso yo no necesito una microbalanza. Entonces, para mí, comprar una microbalanza no va a ser en términos económicos, en términos técnicos y en términos de desempeño, no va a ser lo mejor que lo que yo necesito. Entonces, en términos de eso, para mí no es comprar el último equipo, el más técnico, ni el mejor. La idea sí es que estemos a la vanguardia de la tecnología, cosa que en Colombia hasta hace poco estamos logrando tener con algunos laboratorios porque a partir de que Colombia empezó a manejar la metrología, que es más o menos aproximadamente desde el 2011, empezó a poner la importancia a la metrología, ya tenemos personas que saben un poco de metrología y se encargan de que los equipos que nos venden, porque les voy a contar algo muy, muy, muy triste y muy chistoso al mismo tiempo, pero que para nosotros como colombianos no me parece chistoso. Y es que tristemente nosotros, al ser un país en desarrollo, no, los proveedores y los fabricantes no nos proporcionan los instrumentos de última tecnología, sino nos proporcionan los instrumentos que ya no venden en los países desarrollados. Y para nosotros pueden ser los equipos que tengamos en Colombia más modernos, pero no son los más modernos en la tecnología, sino son aquellos equipos que en países desarrollados ya ni siquiera están comprando. Entonces, para ellos se devalúa el proceso, entonces vienen y nos lo venden en los países en desarrollo porque nosotros no tenemos acceso a ese tipo de instrumentos. Y no tenemos acceso no porque no los podamos comprar, ni porque no tengamos el dinero, ni porque no tengamos la fuente de recursos y económicos para comprarlos, sino porque no estamos formados para exigirle a las empresas y a los fabricantes que nos vendan ese tipo de instrumentos muchas veces. Es decir, no podemos echarle la culpa a nuestros recursos, a nuestro país, a la pobreza, no, es porque no tenemos gente formada para poder exigirle a un proveedor que nos venda un instrumento que no esté o que esté a la vanguardia.
Entonces sí tenemos, sí podemos traer instrumentos porque lo he vivido yo, lo he hecho yo con mi laboratorio de investigación, donde en el momento en el que necesitábamos, más o menos en el 2014 o 15, necesitábamos comprar un cromatógrafo líquido de alta eficiencia. Yo empecé a mirar qué era lo que nosotros necesitábamos. Yo trabajaba en ese momento determinando proteínas en plasma bovino y en residuos agroindustriales de la industria colombiana. Y en ese momento yo dije, bueno, yo necesito un instrumento muy bueno. Y tenía un proyecto de Colciencias y yo dije, hombre, ¿yo por qué tengo que comprar los instrumentos que me están vendiendo los proveedores? Voy a mirar cuál es el de última tecnología y me di cuenta que habían unos micro HPLC que la cantidad de muestra era muy pequeñita, pero resulta que ellos no lo vendían aquí en Colombia, que era muy, muy poquito el instrumento que habían vendido y entre los diferentes cromatógrafos líquidos de alta eficiencia, encontraba yo termo, encontraba Dayones, encontraba diferentes Shimazu, ¿cierto? Cromatógrafos líquidos de alta eficiencia y yo comencé a decirle, no, yo quiero un micro HPLC y lo quiero con estas características meteorológicas y lo quiero así, lo quiero ta, 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 ta. Y claro, cuando llegó la cotización, mi jefe dijo, uy, no, ¿cómo se le ocurre pedir un equipo de eso? Si es que un equipo de eso no lo podemos comprar. Y yo, ¿cómo que no lo podemos comprar? Dígame por qué no lo podemos comprar. Y entonces comenzó, no, es que mire la diferencia de precio, mire, ta, ta, ta. Y yo le dije, no, pero es que los proveedores, cuando se dan cuenta que tienen gente que sabe, ya empiezan a hacer oferta. Entonces comencé a mirar y en un momento determinado llegó un proveedor y me dijo, oiga, pues es que como usted sabe tanto de instrumentos, yo le puedo ofrecer un instrumento, un micro HPLC que no se vende en Colombia, pero que los proveedores y fabricantes lo han utilizado como una prueba del instrumento en desarrollo y que ya tiene pruebas de servicio y desempeño en laboratorios de Europa, pero como ya fue utilizado, ya no lo puedo vender nuevo, sino que lo tengo que vender como de segunda, pero su uso no ha sido de más de 6 meses. Y me lo vendieron a un precio que ustedes ni se imaginan, chicos, y solamente me lo hicieron porque sabían que yo tenía un conocimiento de las características meteorológicas del instrumento que necesitaba, que no tienen otras personas en el país. Y por eso en ese momento, en el 2015, fue el primer micro HPLC que logramos comprar en Colombia y a un precio que ustedes ni se imaginan, casi comparable a los HPLC, muy similares a los que teníamos o que nos ofrecían en ese momento, que no eran de la misma tecnología del micro HPLC de marca Dayones. Entonces, para que ustedes vean que sí es importante conocer esas características y esos metrológicas y requerimientos o requisitos técnicos del instrumento para poder acceder a un buen instrumento y no necesariamente de alto costo. Entonces, puede ser alto costo, porque hasta de pronto el servicio o el análisis que yo voy a prestar justifica, porque me va a devolver en multiplicado por 2 el precio del equipo, ¿cierto? Entonces, vale la pena. Y por último, factores que afectan la confiabilidad de los resultados, la trazabilidad de las mediciones. Recuerden que fue lo último que yo les mostré, donde si yo tengo un mensurando, porque la trazabilidad es una característica del mensurando, recuerden que el mensurando tiene errores, y los errores de medida tienen componentes más la trazabilidad. Entonces, la confiabilidad en la trazabilidad de las mediciones o del mensurando es que yo tenga un mensurando que sea capaz de comparar con patrones y calibraciones que me lo lleven a hacer esto trazable al sistema internacional de unidades. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en el momento en el que yo demuestre que mi mensurando es trazable al sistema internacional de unidades, aumenta la confiabilidad, aumenta la confianza y el porcentaje de seguridad que yo entrego con ese mensurando. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento, chicos? ¿Hay alguna pregunta? Muy bien. Entonces, en ese sentido, vamos a hablar de lo que es control metrológico de equipos. Y aquí, no sé si yo les había mostrado pero voy a mirar, creo yo, voy a mirar si se los mostré, pero me gustaría, si no se los he mostrado, que lo viéramos, porque ustedes se van a dar cuenta que desde Metrología 1 ustedes han aprendido el fundamento de hacer control metrológico, porque no es muy difícil. Lo que yo les digo, no, esto no es nada difícil. Entonces, les pido el favor de que me den un momentico. Yo voy a buscar en un canal en internet el videito, pero les voy a pedir el favor de que me esperen y voy a detener la presentación porque me imagino que ustedes no lo están escuchando. Entonces, dejo de compartir, comparto nuevamente, incluir sonido, quitar la cámara y no sé si lo están escuchando.
Si en este momento ustedes escuchan el video. No, profe, no se escucha. No, profe. ¿Aún no? ¿Aún todavía no, No. chicos? No, bueno, No, profe. entonces Chamo. permítanme, yo voy a compartirlo nuevamente y ya, listo. Entonces, díganme si escuchan. ¿Lo escucharon? Sí, Sí. profe. Perfecto. Entonces, chicos, miren, vamos a ver este videito y esto para que ustedes vean que control metrológico no es nada difícil y que lo han empezado a hacer desde Metrología 1. Y si no, lo vamos a hacer y lo vamos a hacer bien, ¿listo? Entonces, ahí está. La Superintendencia de Industria y Comercio designará a los organismos autorizados de verificación metrológica o ABM que se encargarán de verificar los instrumentos de medida que se comercialicen y se pongan en servicio. Es obligación de los titulares mantener los instrumentos de pesaje ajustados a los requisitos técnicos y administrativos dispuestos en el Reglamento Técnico de Balanzas. Los demás instrumentos que no se contemplan en el reglamento técnico se deben calibrar y ajustar con la periodicidad que recomiende el fabricante y las autoridades municipales o la Superintendencia de Industria y Comercio podrán solicitar los certificados que demuestren las calibraciones. Quienes utilicen instrumentos de medición deberán permitir y sufragar el costo de la verificación que realizan los OABM, la cual se realizará cada 2 años a partir de la fecha de regularización del instrumento. Los instrumentos que no superen la verificación metrológica no podrán ser utilizados para realizar transacciones comerciales o determinar el precio de servicios, remunerar o estimar en cualquier forma labores profesionales, prestar servicios públicos domiciliarios, realizar actividades que puedan afectar la vida, la salud o la integridad física, la seguridad nacional o el medio ambiente, ejecutar actos de naturaleza pericial, judicial o administrativa, evaluar la conformidad de productos y de instalaciones, determinar cuantitativamente los componentes de un producto cuyo precio o calidad dependa de esos componentes. Cualquier reparación o modificación en un instrumento de pesaje que implique la ruptura de precintos debe ser registrada en el CIMEL. Esto con el fin de generar la alerta al OABM para que compruebe su correcto funcionamiento. Para esto el organismo contará con un plazo de 15 días. Es obligación del OABM documentar en el CIMEL el proceso de verificación metrológica adelantado a cada instrumento de medición, así como la regularización de los mismos. En la hoja de resultados del registro de verificación que se incorpora al CIMEL, se deben poner los resultados de los ensayos indicando el error máximo permitido en cada uno. Este procedimiento es aplicable a todo tipo de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático en servicio contemplados en el Reglamento Técnico de Balanzas. El examen administrativo comprende la comprobación de los datos contenidos en la tarjeta de control metrológico del instrumento en el CIMEL. Estos datos son titular del instrumento, marca, modelo, número de serie, características técnicas. Una vez realizado el examen, el OABM deberá fijar un código de barras a cada instrumento de pesaje examinado, que contenga la información de la tabla de control metrológico. La regularización es el procedimiento que lleva a cabo el OABM con el fin de comprobar si el instrumento de pesaje se ajusta a los requisitos metrológicos, técnicos y administrativos dispuestos en el Reglamento Técnico de Balanzas. Una vez hecho el procedimiento de regularización, el OABM deberá adherir una etiqueta al instrumento de medición que contenga los datos de la regularización y la información del dueño del instrumento. El OABM debe comprobar que el instrumento de pesaje tenga una placa de características que contenga como mínimo marca o nombre del fabricante,
clase de exactitud, capacidad máxima, capacidad mínima, división de escala de verificación y división de escala real. Si al momento de la verificación falta alguno de estos datos, el OABM deberá colocarlos en el instrumento de pesaje. El OABM debe comprobar que los precintos garanticen la integridad del instrumento y que estos coincidan con los especificados en el documento de regularización. Para los precintos electrónicos se tomará nota del número correlativo de control. Para la verificación metrológica se deben utilizar pesas adecuadas a la clase del instrumento a verificar. Se debe disponer de instrumentos que permitan medir la temperatura, la presión atmosférica y la humedad durante las pruebas. También se debe disponer de medidores de nivel y variadores de tensión para los casos en los que se requiera hacer verificaciones de los requisitos esenciales. Las pruebas deben ser efectuadas a temperatura ambiente, en general a la temperatura normal de funcionamiento del instrumento. Antes de los ensayos, el instrumento debe ser precargado una vez a su capacidad máxima si este valor está definido. Para la prueba de excentricidad, se debe aplicar lo que establece la norma técnica NTC 2031 en los numerales 3.6.2 y A4.7. En la hoja de resultados de la verificación metrológica que el OABM debe incorporar en el CIMEL, se toma nota del resultado de la prueba de pesaje, indicando el máximo error permitido en cada punto. Para los ensayos en instrumentos con receptor de carga que no tengan más de 4 puntos de apoyo, con más de 4 puntos de apoyo, con receptor de carga particular como tolva o tanque, o para pesar cargas rodantes, se deben aplicar las especificaciones establecidas en la norma técnica colombiana 2031-2014. Para este ensayo se debe comprobar que los errores estén dentro de los límites máximos permitidos. Para realizar esta prueba se debe aplicar el procedimiento establecido en el numeral A4.4.1 de la NTC 2031-2014. Los dispositivos con ajuste a cero automático se deben poner en esta opción y se procede a añadir las pesas hasta que la indicación cambie a un escalón por encima de cero. En los instrumentos con indicación digital y división de escala superior a 10 miligramos, se utiliza el sistema de localización del punto de cambio para conocer los errores del instrumento. Para esta prueba se aplica lo establecido en la NTC 2031-2014, numerales 3.6.1 y el A4.10. En el caso de que existan instrumentos que no tengan examen de modelo, se deben realizar los procedimientos de desnivelado, de variación de tensión y de carga, tal como se establecen en el reglamento técnico. Una vez concluido el procedimiento de verificación, de regularización o de reparación en la cual se hayan cambiado los precintos, el OABM debe colocar nuevos precintos en el instrumento de pesaje en los elementos que puedan afectar los resultados de la medida, los cuales son, por lo menos, el mecanismo de regularización, las cajas sumadoras de señales de celdas de carga y el computador electrónico o sus conexiones. Bueno, chicos, no sé si en este momento me escuchan. Todavía me escuchan, ¿cierto? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Yo les hago una primera pregunta del video que vieron. Bueno, hay varias cosas que les voy a contar. La primera, chicos, si vieron que lo primero bueno, primero que todo, lo que tiene el video fue muchas de las cosas que ustedes hicieron en instrumentación 1 o en metrología 1 o en instrumentación para laboratorio, o es muy desconocido lo que ustedes vieron que se hizo.
¿Qué me pueden contestar? ¿Desconocido para ustedes, chicos? Hola. Pues la verdad sí vimos un poco, pero pues por lo menos yo no me acuerdo prácticamente de nada. No les estoy diciendo que se deben acordar de todo, pero sí recuerden ustedes que utilizaron pesitas patrón, que aprendieron a verificar la balanza, que aprendieron a conocer las características metrológicas de la balanza. ¿Sí lo recuerdan? Profe, en mi caso, como a mí me tocó en virtualidad, esa práctica no la hicimos. Ah, bueno, eso es algo que yo tengo que tener en cuenta. Perfecto, muy bien. Entonces, en ese sentido, yo lo que le quiero decir a ustedes es que si ustedes también se dieron cuenta, es que cuando llegaron el organismo de verificación, autorizado de verificación, se llaman OABMs, cuando llegó el organismo autorizado de verificación, ustedes se dieron cuenta que lo primero que hizo el señor del éxito fue entregarle una carpeta y esa carpeta se llama el control metrológico del instrumento. Y eso es lo que vamos a aprender a hacer y ese es el taller que va a ser de control metrológico que ustedes van a desarrollar, ¿ok? Entonces, para los chicos que no vieron esas prácticas porque estaban en virtualidad, yo les voy a mandar una serie de presentaciones con los cuales yo daba metrología 1 y con esas presentaciones ustedes van a poder, digamos, adelantar esos procesos donde van a encontrar, y se los voy a mandar a todos, no solamente a los que vieron en virtualidad, sino a los que no vieron presencial, para que recuerden cuáles son las características metrológicas, cómo verificamos nosotros los termómetros, las balanzas, el potenciómetro, entre otros, y recordar que cuando nosotros vamos a verificar, porque nosotros no hacemos calibración, sino verificar, hacemos lo que hace la persona o el organismo que me calibra, el organismo calibrador, pero simplemente la diferencia es que yo lo hago frecuentemente para mirar cómo está mi instrumento y que haciéndole control, que es lo que vamos a aprender, voy a entender en qué momento yo puedo hacerle mantenimiento preventivo, hacerle mantenimiento correctivo, hacer calibración, hacer ajustes a mi instrumento porque no me está entregando los parámetros de desempeño del instrumento o características metrológicas o requisitos metrológicos que yo necesito del instrumento. Y entonces lo único que quiero decirles es que esto no es ajeno a lo que ustedes ya han aprendido desde Metrología 1, ¿ok? Entonces cuando nosotros hablamos, chicos, de control metrológico de instrumentos, pues les cuento a ustedes, mire, esto que ustedes ven acá, no sé si ustedes cuando hicieron Metrología 1, el profesor les mostró esto que se llama una carta de control. Una carta de control. ¿Alguno de ustedes me puede decir si para ustedes es realmente nuevo esta gráfica que les estoy mostrando para explicárselas bien? Por favor. Profe, yo ¿Alguien? sinceramente no me acuerdo de esa carta metrológica. Bueno, muy bien. Entonces, cuando yo hablo de una carta de control, chicos, cuando hablamos de control metrológico, estamos hablando de que lo que nosotros controlamos, realmente lo que nosotros controlamos a nivel analítico son los instrumentos, es el equipo, no solamente el de medición, el instrumento de medición, sino que también controlamos los instrumentos auxiliares y de apoyo. Ya vamos a ver cuáles son. Entonces, cuando yo digo control, chicos, es cuando yo cojo una característica metrológica, hagan de cuenta que esta línea gris que está aquí en este promedio X, yo cojo el error que normalmente el instrumento me arroja, el error que me dice el proveedor que tiene el equipo, que es una de las características metrológicas del instrumento, y hago un control, es decir, con respecto a un requisito. Mire que es un requisito que generalmente me es dado por legal, por normas, o me lo da el fabricante. Entonces, por ejemplo, en la balanza yo tenía un error máximo permitido. Entonces en la balanza yo decía, es que yo tengo el promedio del error y ese error me debe dar un error máximo por encima y un error máximo por debajo. Yo daba un más o menos, ¿cierto? Un error máximo permitido. Entonces, este es mi promedio del error o mi valor del error y estas son mis valores experimentales. Entonces, ese error yo lo empiezo a colocar, ojo, escúchenme, cuando nosotros hacemos control metrológico y cuando hacemos control, ese control depende del tiempo, es dependiente del tiempo. Yo hago control de mis instrumentos, de mis equipos y dispositivos en el tiempo.
Entonces es cuando yo verifico que a medida del tiempo, inclusive desde el tiempo cero, este instrumento con esta característica meteorológica, que en este caso puede ser el error, ¿cierto? Como lo dice acá, una característica meteorológica que es el error que él tiene, el instrumento, entonces yo lo controlo en el tiempo, entonces en el día 1, en el día 2, en el día 3, o en la medida 1, en la medida 2, y lo controlo de acuerdo a, ojo, como les voy a decir, a que yo haga un control del instrumento que no me genere más trabajo o mucho trabajo con respecto a lo que yo tengo que hacer con el instrumento. ¿Qué quiere decir? Hombre, que si yo soy un analista y tengo un espectrofotómetro y en el espectrofotómetro yo voy a hacer análisis de muestras de sangre todos los días, entonces yo digo, bueno, para yo hacerle control a mi instrumento voy a pasar un control donde yo pueda controlar el error del instrumento o en la jornada de la mañana y en la jornada de la tarde y por día voy a tomar 2 datos y en ese día voy a tener 2 datos en los cuales yo voy a controlar el error del instrumento o lo voy a hacer por día, entonces en un día, en 2 días, o hay instrumentos que no tienen la misma movilidad ni el mismo uso y por lo tanto lo puedo hacer en una semana, 2 semanas, en la tercera semana, en la cuarta semana y así sucesivamente voy haciéndole control en el tiempo. Este eje X es versus tiempo. ¿Por qué? Porque las características, cuando le hago control es porque yo estoy mirando cómo cambian las características meteorológicas del instrumento con respecto al tiempo. Entonces aquí tengo el cómo varía el error, cuál es el error, por ejemplo, 10, y me decían que el error era 10 más o menos 10, ese era 10, era más o menos, espérenme un momentico, son 8, ¿sí? Más o menos 8, entonces ese error me decía que era 10 y yo lo podía mover 8 por encima y 8 por debajo. Entonces, en ese 10 más o menos 8, entonces me daba 18 y menos 8 me daba 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, es ese error el que yo estoy controlando con el respecto al tiempo y cuando nosotros, por ejemplo, hacemos verificación de la balanza, cuando hacemos verificación de la micropipeta, encontrábamos un error y sabíamos que ese error tenía un error máximo permisible dado por norma o dado por requisito metrológico o legal y por lo tanto yo tenía que controlar lo que no se me saliera de ese error máximo permitido. Y esto es lo que ustedes generalmente aprenden. No, no creo que, bueno, cuando yo enseñaba metrología 1, yo enseñaba cartas de control, pero como yo no enseño ya metrología 1, yo espero que la gente sepa que esto que están viendo se llama carta de control y que es la carta de control es simplemente manejar una característica metrológica versus el tiempo para saber en qué momento este error se acerca mucho a uno de los límites y en el momento en el que este error o esta característica se esté acercando mucho a un límite, generalmente en metrología le ponemos un porcentaje que ya se lo voy a enseñar para saber en qué momento yo digo, hombre, mi instrumento merece mantenimiento, mi instrumento merece un mantenimiento preventivo o mi instrumento merece que yo le haga un mantenimiento correctivo. ¿Es claro lo que les acabo de decir? ¿Es claro o es muy difícil lo que les acabo de decir? No, profe, está claro. Perfecto. Entonces, ¿qué es control, chicos? Coger una característica metrológica del instrumento de medición y controlarla con respecto al tiempo de acuerdo al uso o de acuerdo a cómo yo, según mi criterio profesional, ese instrumento se utilice. Si yo tengo un instrumento que se maneja 24 horas cada 7 días a la semana, como dicen por ahí, 24/7, 24/7, hombre, pues yo voy a saber que es un instrumento que lógicamente va a ir perdiendo sus características metrológicas por el uso y el abuso que se le da tan seguido. Entonces yo tengo que controlar su característica metrológica mucho más seguido que cuando tengo, por ejemplo, un HPLC que lo utilizo una vez a la semana o 2 veces a la semana y entonces por lo tanto voy a entender que esos equipos, a pesar de ser más tecnológicos o menos tecnológicos, no los voy a tener que controlar una vez a la semana, 2 veces al día o una vez al día, sino que ya los podría controlar cada vez que lo voy a usar o una vez a la semana. O hay equipos, por ejemplo, que duran apagados mucho tiempo porque no se utilizan, porque no son de uso frecuente y sin embargo se les tiene que hacer control. Entonces se prenden, se calientan, se les hace control y vuelven y se apagan para mantenerlos también funcionando. Entonces, cuando yo hablo, chicos, de características metrológicas, estoy hablando de cómo yo controlo la información del sistema de medición, cómo yo controlo la información que el instrumento me da. Y cuando nos vamos a la RAE, a la Real Academia, ¿cierto? Entonces, del español, decimos que el control, él lo define como una comprobación, como una inspección, como una fiscalización, como cuando yo intervengo
¿cierto? Y cuando hablamos de control metrológico, estoy hablando de cómo yo compruebo la metrología de mis instrumentos, cómo yo controlo que esas características metrológicas de mis instrumentos se mantengan en el tiempo y sean seguras para lo que yo necesito. ¿Es claro hasta este momento? ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta, chicos? Muy bien. Entonces, cuando yo voy a hablar de control metrológico, chicos, yo tengo unos ítems que se hacen cuando se hace control metrológico de los equipos, pero que no necesariamente están en el orden en el que yo debo hacerlos, porque hay algunos que se pueden hacer simultáneamente o hay algunos que lógicamente merecen estar al final. ¿Listo? Entonces, cuando yo hago control metrológico del instrumento de medición o de los instrumentos de apoyo o del sistema de medición donde comprende todos los dispositivos y todos los instrumentos apoyo e instrumento principal, que se llama instrumento de medición, entonces yo hago una descripción del sistema de medición. Lo primero que puedo hacer, pero también puedo, ojo, establecer las características metrológicas. Yo puedo primero establecer mis características metrológicas y después ir y mirar qué instrumento es el que yo necesito y buscar que la descripción de ese instrumento sí se adapte a mis características metrológicas, que son lo que yo necesito. Entonces, por eso les digo yo, no están necesariamente en el orden, pero están en un orden más o menos lógico, ¿cierto? Pero no quiere decir que tengan que ser en el orden en que yo se las estoy diciendo. Entonces, lo primero que yo hago es describir mi instrumento de medición, mi sistema de medición. Luego establezco cuáles son sus características metrológicas. Luego, después de que he establecido cuáles son las características metrológicas que el instrumento me ofrece, porque la información del proveedor me dice que esas son las características metrológicas, entonces defino los requisitos metrológicos que debo cumplir con ese instrumento cuando voy a hacer la medición o cuando voy a tenerlo en uso o en operación. Y cuando yo tengo ya definidos los requisitos metrológicos, realizo confirmación metrológica, que quiere decir verifico, valido, ¿cierto? Verifico o calibro el instrumento y luego em, valido o verifico o confirmo mis métodos de medición. Y cuando ya tengo la confirmación metrológica, le hago trazabilidad a mi mensurando, ¿cierto? Porque ahí estoy haciendo confirmación metrológica y la confirmación metrológica comprende control metrológico del instrumento, la validación o verificación del instrumento, no, disculpen, calibración o verificación del instrumento, comprende que yo valide o confirme o verifique un método de medición que voy a usar en ese instrumento y que verifique que mi mensurando es trazable. Entonces, eso es todo lo que comprende la confirmación metrológica. Y entonces, por lo tanto, al tener que realizar la confirmación metrológica, yo debo definir un plan para el control. Es decir, para mantener ese control. Y cuando yo hablo de un control, recuerden que yo les dije que el control depende del tiempo. Entonces, ¿cómo yo le hago un seguimiento continuo a esas características, requisitos metrológicos y confirmación metrológica de acuerdo a que ese control me indique a mí, yo cuando pierdo las características metrológicas, cuando sé que mi instrumento merece mantenimiento, cuando con ese control yo sé que mi instrumento debe ser calibrado porque perdió o se está acercando mucho a ese límite, me voy a devolver a este límite y por lo tanto cuando él se está acercando mucho, yo digo, en ese momento merece que yo lo mantenga, lo ajuste o lo calibre. ¿Es claro lo que les acabé de mostrar acá? ¿Hasta ahora me han entendido? Chicos, ¿me han entendido? Sí, Sí, profe. profe. Perfecto. Entonces, cuando yo hablo de control metrológico, yo debo definir la función metrológica. Y cuando hablamos de definir esa función metrológica, estamos hablando de que debemos tener una función con responsabilidades administrativas y técnicas para definir e implementar el sistema de gestión de las mediciones. En este sentido, quiere decir que yo en la institución debo tener una persona o debo tener, ojo con lo que les voy a decir, autorización expresa administrativo desde la dirección de la institución que me dé autorización técnica a mí para definir e implementar el sistema de gestión de la medición, donde en ese sistema de gestión y aseguramiento de la calidad yo pueda hacer un control metrológico y hacer la confirmación metrológica del instrumento. Entonces, debe haber una persona que me autorice, debe haber una persona que me haya autorizado a mí como analista a hacer o me haya planificado a mí hacer ese control o llevar a cabo ese aseguramiento de la calidad.
Y en ese sentido, cuando decimos definir la función metrológica, estamos hablando de que debe haber un coordinador de calidad, debe haber un coordinador de aseguramiento de la calidad o un coordinador de metrología, ¿cierto? Porque se pueden llamar de diferentes formas, o si no lo tiene la institución, porque puede pasar, debe haber una gerencia o una parte administrativa que defina quién o cuál analista es el que se encarga de llevar ese control. Entonces, cuando hablamos de ese control o definir, estamos hablando de los instrumentos de control, de hacerle control. Entonces, cuando hablamos de los instrumentos en la norma 17025-2017, última actualización, los instrumentos pasaron a llamarse equipamiento. ¿Listo? Entonces, esta palabra cambió porque ellos equipararon en esta palabra o incluyeron en esta palabra equipamiento, dice, incluidos pero sin limitarse a instrumentos de medición, software, patrones de medición, materiales de referencia, datos reactivos consumibles y aparatos auxiliares que sean necesarios en el sistema de medición. Es decir, el equipamiento es como un sinónimo para la norma 17025-2017 a lo que nosotros aprendimos a llamar sistema de medición. Y dice así, la norma 15189 de 2014, que es la norma que a ustedes les rige, chicos, que a ustedes, analistas de laboratorio de diagnóstico clínico, la norma 15189 NTC, norma técnica colombiano, desde la Organización de Estándares Internacionales, NTC, traducción idéntica desde la Organización de Estándares Internacionales, 15189 de 2014, les dice así, el equipo de laboratorio incluye software, hardware de los instrumentos, los sistemas de medición y los sistemas de información del laboratorio. ¿Qué quiere decir? Que yo debo controlar no solamente mis instrumentos, sino todo lo que incluye el sistema de medición. Esto lo dice la norma 17025 y esto lo resalta la norma 15189, que es para laboratorios de diagnóstico clínico. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hasta aquí me han entendido? Todo esto son conceptos que necesitamos para hacer control. Entonces, si volvemos al control metrológico, pues escúchenme, me voy a volver a lo que les dije que era el control. Lo primero que tenemos que hacer cuando hacemos control metrológico es describir el sistema de medición. Entonces me voy a descripción del sistema de medición o del instrumento. Yo les coloqué aquí una balanza porque es lo que ustedes muchas veces manejan frecuentemente en las carreras biológicas o químicas. Entonces les coloco la balanza. Entonces lo primero que yo hago en una descripción del instrumento es primero el nombre, cómo se llama el instrumento, el código interno institucional que le adjudicaron, por ejemplo, el código de serie que le adjudicó la institución para reconocerlo dentro de su inventario, la magnitud que arroja, las unidades que entrega, la magnitud de esos factores de influencia que afectan la medición, en este caso la balanza. Creo que en la balanza ustedes más o menos manejan cuáles son los factores de influencia. Entonces yo podría decir que la balanza debe tener un ambiente controlado, que dependiendo de la balanza, si es una balanza analítica, entonces yo no puedo tener esa balanza analítica en un mesón cualquiera donde haya corrientes de aire, donde pasen muchas personas. Entonces, en ese caso, cuando yo manejo los factores de influencia son aquellas condiciones ambientales que me afectan o aquellas condiciones de infraestructura que me afectan la medición. Entonces, hay un profesor que se llama Carlos Ramo que yo le escuchaba en estos días en su charla, que él decía, en los factores de influencia está cómo yo debo adecuar la instalación de la balanza. Y él me dice, yo le escuchaba que él decía que en el laboratorio un estudiante le preguntaba, profe, pero es que yo veo que la balanza es muy sensible porque yo veo que no se estabiliza en la indicación. La indicación es el numerito de la magnitud que él me arroja o que yo obtengo el instrumento. Entonces, él me decía, me dio mucha risa porque yo lo veía a él anotando en el mismo mesón donde estaba la balanza. Entonces, claro, él copiaba duro y al copiar duro, pues la balanza nunca se iba a estabilizar porque el hecho de que él copiara duro, como el mesón no era el adecuado, la balanza iba a ser muy inestable siempre que le estuviera copiando. Entonces, es como yo, como analista, no controlo esas condiciones o factores de influencia, tanto de instalación, de infraestructura, como de condiciones o propiedades ambientales que me pueden afectar la medición. Otra cosa que puedo saber o que tengo que hacer de la decisión es quién es el proveedor.
¿cierto? ¿Quién es el proveedor? No tanto el que me la vendió, sino el fabricante, ¿cierto? Porque puede ser que yo tenga un proveedor colombiano, pero puede ser que el fabricante sea distinto y por lo tanto yo tengo que saber quién es, la información del proveedor, cómo comunicarme con él, cuál es el servicio postventa o cuál es el servicio que él me presta como proveedor del instrumento, si es que lo conozco y si es que yo tengo dominio de la gestión de la consecución o em, compra de ese instrumento. Eh, y lo otro que yo puedo tener en la descripción de instrumento es qué tipo de instrumento es, si es el de medición o principal o de apoyo auxiliar. Entonces, y yo les coloqué algo muy importante porque esto está muy bien definido en la norma 17025-2017, sino porque acá les traigo algo muy importante y yo creo que ustedes conocieron esto en Metrología 1, donde en Metrología 1 para poder hacer la verificación de las balanzas y de las micropipetas o de el potenciómetro, a ustedes lo primero que el profesor les hacía era darles un cuadernito o un librito que es una guía rápida que se llamaba Manual de Instrucciones, que es como cuando ustedes reciben la calculadora científica, que yo les digo a mis estudiantes cuando yo les enseño a manejar la calculadora científica, esa calculadora se llama científica porque no es una calculadora cuentahuevos, como le digo yo a veces, o una calculadora digital. Que es una calculadora digital, es aquella que solamente tiene los 9 dígitos o 10 dígitos porque contamos el cero, más las operaciones básicas, suma, resta, división y multiplicación. Entonces, cuando usted tiene una calculadora científica, aunque sea sencilla, porque nosotros los que ya estamos un poquitico más avanzados en otros, digamos, formaciones académicas, ya manejamos otras calculadoras mucho más especializadas como la Hewlett Packard, como la Texas Instrument, y ya son programables. Yo ya puedo programarla, puedo hacer otra cantidad de cosas, aparte de manejar la parte científica de la calculadora, yo ya no solamente la manejo en su parte científica, sino que yo ya la controlo y ya la programo y son esas que ya son mucho más avanzadas. Pero yo le digo a los estudiantes, cuando usted compra una calculadora científica, la calculadora trae el manual o le dice dónde puede encontrar el manual. Y nosotros los suramericanos o latinos, ¿cierto? Porque latinos somos muchos países de habla hispana, tenemos la costumbre muchas veces de comprar el instrumento y ni siquiera leer la guía de usuario o el manual de usuario, sino que comenzar a cacharrearlo, como decimos en nuestro lenguaje popular, y comenzamos a manejar el instrumento sin ni siquiera consultar el manual. Entonces yo les digo a los estudiantes, cuando ustedes tienen esa calculadora científica que llama científica, en la calculadora yo puedo hacer cálculos con números imaginarios, puedo hacer regresiones mínimas, lineales, de poder, inversas, cuadradas, puedo hacer regresiones no solamente lineales, sino puedo hacer regresiones de otro tipo de regresiones que son exponenciales. Puedo hacer gráficas, puedo hacer estadística, puedo hacer derivadas, puedo hacer integración, puedo hacer geometría, puedo hacer una cantidad de cosas. Y yo digo, hombre, en una calculadora que uno tiene que se llama científica y que tiene ese apellido científica, es porque tiene una serie de factores o características que prevalecen sobre las calculadoras digitales. Y yo les pregunto, chicos, ¿cuántos de ustedes saben hacer, por ejemplo, derivación o integración con esa calculadora? ¿O sabían que se podía hacer matrices, vectores y números imaginarios con la calculadora científica? Yo creo que la deben tener porque según tengo entendido y según como dejamos el programa de Metrología 1, a ustedes les enseñaron a manejar una partecita muy superficial de la calculadora científica. ¿Y cuántos de ustedes sabían que se podían hacer matrices, vectores y números imaginarios en esa calculadora? Cuéntenme ustedes, ¿cuántos de ustedes lo sabían? ¿O ninguno lo sabía? No, Porque es sí, un... Pues Dime. varios sí sabíamos que esa calculadora pues hacía muchas cosas, pero otra cosa es que lo sepamos hacer, pero Es... que sabíamos que lo hacía, sí. Y la pregunta es, bueno, y si tú sabes que se hace, bueno, por lo menos sabes que lo hace. ¿Dónde consigues la información de cómo se puede manejar eso en la calculadora? ¿Dónde? Claro, en el manual. Muy bien. Y entonces cuando yo recibo un instrumento, la primera fuente de información es el manual de instrucciones o el manual de guía de usuario. ¿Y quién me da ese manual? El proveedor, el fabricante cuando me vende el instrumento. Y entonces lo primero que digo yo es aprender a manejar el instrumento. Lo primero que yo debería hacer antes de prender, conectar, manejar un instrumento para no averiarlo, para no dañarlo, para no atentar contra el buen desempeño técnico del instrumento, es aprender
y leerme el manual antes de empezar a manejarlo, o por lo menos manejarlo y ir leyendo el manual a medida que lo voy manejando, para poder ir como contrastando esa función del instrumento con ese manual. Entonces, ¿de dónde yo saco la descripción del instrumento como control metrológico? Pues del manual. Entonces, ustedes reciben el manual y lo primero que les va a decir el manual, esto es una balanza analítica. Hombre, ya sé cómo se llama. Ahora, el código interno institucional que le adjudicó la institución, o si no se ha comprado, no lo tiene. ¿Sí o no? No aplica, no lo tiene. O la magnitud que arroja, entonces yo digo, es que la magnitud que arroja es la masa y las unidades que entrega pueden ser en kilogramos, gramos, nanogramos, ¿cierto? Entonces yo ya voy entendiendo, pero todo eso me lo va a dar el manual. Entonces, es extraño la información que yo les estoy diciendo de lo primero que uno hace en un control metrológico que se llama descripción del instrumento. ¿Es extraño para ustedes, chicos? No, profe, no es extraño. Perfecto, entonces estamos hablando en un lenguaje que para ustedes es conocido. Cuando yo hablo de tipos de instrumentos, chicos, pues lógicamente yo voy a tener muchos tipos de instrumentos. Entonces, en tipos de instrumentos, yo estoy en un laboratorio de ensayo y en los laboratorios de ensayo, según la metrología, comprende no solamente los laboratorios científicos, industriales, sino que comprende los laboratorios de diagnóstico clínico o médico, que somos ustedes y yo. Entonces, en los laboratorios de ensayo tenemos equipos que son analíticos o de apoyo y periféricos. Entonces voy a hablarles primero de los analíticos. Cuando yo les muestro estos que están acá, estos que están arriba, estoy hablando de equipos analíticos, instrumentos que me dan, ojo, miren lo que llaman acá, magnitudes biológicas o bioquímicas y que generalmente su mensurando no es directo o la indicación que él me da no es una indicación directa del mensurando, sino que es una indicación que no necesariamente es directa, sino que es relativa y que yo tengo indirectamente que relacionarla por medio de un modelo de medición para yo poder encontrarle mensurando. Entonces, pero siempre voy a recibir una magnitud biológica o bioquímica. ¿Qué quiere decir? El pH. O voy a recibir concentración de glucosa, o voy a recibir concentración de creatinina, o voy a recibir actividad enzimática, o voy a recibir otra, por ejemplo, como fluorescencia o concentración de, o no, o ¿cómo se llama? Cuando uno hace por fluorescencia, el estado celular, es decir, en qué estado se encuentra la célula o el cultivo celular, en qué preciso instante de ese ciclo celular se encuentra, ¿cierto? Entonces voy a recibir una magnitud que es biológica o bioquímica y por lo tanto a estos instrumentos que son analíticos, que sus indicaciones o mensurando no necesariamente son físicas, que son generalmente el instrumento de medición y me arrojan indicaciones o que tienen como tal un número biológico o bioquímico, entonces yo a esos instrumentos los califico. Los califico, escúchenme bien, los califico. ¿Y por qué los califico? Porque a ese cliente, ese mensurando ese mensurando es el resultado que va directamente para mi cliente final. Entonces les voy a poner un ejemplo, no se preocupen. Ahora voy a tener equipos de apoyo y periféricos o auxiliares, también se pueden llamar así, donde generalmente la magnitud que me manejan estos instrumentos de apoyo periféricos o auxiliares son magnitudes físicas, como el volumen, como la masa, como una velocidad, que son variables físicas o magnitudes físicas o propiedades físicas, como ya lo aprendimos, y entonces a estos instrumentos yo les hago confirmación metrológica. Entonces ustedes me van a decir, profe, ¿qué diferencia en que yo califique un equipo y una confirmación metrológica? A que al equipo que me va a dar el resultado final del cliente, yo no solamente le hago confirmación, sino que a esa confirmación yo le califico la instalación, ya lo vamos a aprender, califico el instrumento. Entonces, la confirmación hace parte de calificar el instrumento. Calificar el instrumento es como si yo calibrara mi instrumento y entregara un resultado muy confiable. Es claro lo que les estoy diciendo, pero les voy a enseñar qué es calificar un instrumento. Y por lo tanto, cuando yo tengo un equipo de apoyo periférico auxiliar, el resultado es para mí como cliente interno. ¿Qué quiere decir? Yo soy analista, entonces yo cojo un volumen con la micropipeta y ese volumen es el que yo voy a poner en el instrumento de medición, que puede ser el ELISA, que puede ser el espectrofotómetro, que puede ser un bioanalizador o que puede ser un liofilizador y por lo tanto este volumen es para mí una variable física para mí.
que hace parte de ese método de medición, donde yo voy a lograr un mensurando que puede ser masa o que puede ser concentración de glucosa o que puede ser fluorescencia o que puede ser concentración celular o densidad celular, y que para mí ese resultado sí es el resultado que tiene una aplicación, un valor agregado, o que es el resultado que yo le entrego a mi cliente, que puede ser, en el caso de ustedes, el médico, el paciente o un programa de salud manejado por un organismo internacional como la OMS, institutos de salud, sea de Estados Unidos, sea americano, sea el de Colombia, o sea el de Bogotá, o sea el de Medellín, o la red de laboratorios. ¿Es claro lo que les acabé de indicar acá? ¿Es para ustedes claro? ¿Qué diferencia hay entre un equipo analítico y los equipos de apoyo y periféricos auxiliares? ¿Es claro? Si alguien no entendió, dígame, profe, no, yo no te entendí, me enredé. Y yo les vuelvo a explicar. ¿Listo, chicos? ¿Es claro, muchachos? Profe, yo me quedé confundida con la definición de confirmación y calificación. Claro, muy bien. Recuerda que lo que vamos a aprender aquí en bioquímica, en metrología 2, chicos, lo que vamos a aprender en metrología 2 es, vamos a aprender a confirmar metrológicamente los instrumentos, y no solamente los instrumentos, vamos a aprender a hacer confirmación metrológica en global de lo que es la confirmación metrológica. Comprende no solamente la calibración, la verificación, sino que los métodos que yo maneje dentro del instrumento estén validados y o verificados, ¿cierto? Pero aparte de que yo hago esta confirmación, que lo vamos a aprender, que tiene, recuerden, confirmación metrológica cuenta control metrológico, calificación, o lo que yo llamo calibración o verificación del instrumento. Comprende que los métodos que yo maneje en ese instrumento estén validados o verificados, ¿cierto? Y que el mensurando que yo obtenga sea trazable al Sistema Internacional de Unidades. Entonces, todo eso que yo te acabo de nombrar hace parte de la confirmación metrológica. Pero cuando el instrumento es el instrumento de medición y es analítico y me da un mensurando que no que es el mensurando que yo le vendo, que tiene un valor agregado, con el cual yo negocio, con el cual yo tengo un valor, digamos, que yo vendo, con el cual yo gano, el cual en mi institución vendan y por el cual un cliente pague, entonces a ese instrumento, aparte de hacerle la confirmación, lo califico. Y vamos a aprender cómo se califica un instrumento. ¿Es claro lo que te acabo de decir? Sí, profe, muchísimas gracias. Listo, muy bien. Pero en general, ¿entienden cuál es la diferencia entre el equipo, el tipo de equipo que es analítico y los apoyos periféricos o auxiliares? ¿Sí es claro? Muy bien. Entonces, cuando yo ya sé qué tipo de equipos tengo, porque ya estoy haciendo la descripción del instrumento, entonces ese equipo yo le tengo que hacer una ficha técnica, una ficha en la cual yo maneje sus datos. Y estas fichas técnicas o estas hojas técnicas en las cuales yo manejo la hoja de vida o ficha técnica del instrumento, entonces donde yo tengo toda la información del instrumento, se llama control metrológico. Hace parte de esa descripción del instrumento donde yo hago control metrológico. ¿Estamos hasta este momento claros? ¿Es claro lo que les acabo de explicar, chicos? Sí, profe. Bueno, muy bien, chicos. Gracias por responderme. Entonces, cuando yo ya he hecho la descripción del instrumento, miren que está definida en todo esto, yo ya me voy para el segundo ítem. Mire, establezco, ya dice la descripción, establezco las características metrológicas del instrumento. Entonces vamos a establecer las características metrológicas del instrumento. Entonces, ¿cuáles son las características metrológicas que ustedes aprendieron en Metrología 1 de los instrumentos? Entonces, exactitud, homogeneidad, sensibilidad, que para las balanzas la reconocemos como la división de escala, ¿cierto? La resolución, el intervalo de medición, cómo cambia el error con respecto al tiempo, entre otras características metrológicas que me aporta. Ojo, principalmente la fuente en la cual yo encuentro estas características metrológicas son el manual o guía de usuario, que me dice cuál es la división de escala, cuál es la magnitud, cuál es la sensibilidad, cómo es la resolución del instrumento, cuál es el intervalo de medición. Entonces una balanza me dice,
Ojo, yo no mido por encima de 400 gramos y resulta que lo que yo necesito medir está por encima de 400 gramos. Entonces, de lógica, las características metrológicas no son compatibles con mis requisitos técnicos. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Y dónde puedo yo encontrar las características metrológicas? En la norma NTC ISO 10012 de 2022 y las pueden encontrar en las bases de datos de la universidad. Entonces, esta 1002 que habla de cómo yo hago el control o el aseguramiento de la calidad de los instrumentos, entonces él me habla de las características metrológicas de los instrumentos. Y muchas de estas ustedes las aprendieron a valorar en Metrología 1. ¿Es claro o no, chicos? ¿Es claro? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Vamos a hablar del el intervalo de medición. Todos ustedes, chicos, díganme el que no ha trabajado alguna vez con una micropipeta. Si alguno no ha trabajado con una micropipeta. Todos, ¿cierto que sí? Todos hemos trabajado con una micropipeta. Entonces, cuando yo tengo una micropipeta, la micropipeta lo primero que me dice cuando yo la tomo para trabajar con ella, lo primero que me informa es el intervalo de medición, es decir, ese rango de valores en el cual yo puedo tomar una medida o una indicación. Entonces yo digo, es que esta micropipeta me mide desde 100 microlitros hasta 1000 microlitros. Entonces no me sirve de 100 para abajo, no me sirve, y de 1000 para arriba no me sirve. Y la exactitud o la precisión del instrumento viene de acuerdo a cómo él me indique en la magnitud que él me arroja. Entonces, por ejemplo, si yo estoy con una micropipeta, hay micropipetas que solamente me botan el número entero. Entonces me botan 1, 2, 3. Bueno, en ese caso es de 100, ¿cierto? Entonces sería 100, 101, 102, 103 y así sucesivamente por unidades, pero no me ofrecen cifras decimales. Pero hay algunas que me ofrecen cifras decimales y por lo tanto me van a dar una mayor precisión y una mayor veracidad y por lo tanto una mayor exactitud. ¿Y dónde encuentro yo estas características metrológicas? Inicialmente, de que yo adquiero o tengo el instrumento del manual de instrucciones o guía de usuario del instrumento. ¿Es claro, chicos, lo que les acabo de decir? ¿Es claro? Y estos se conocen características metrológicas. Dime, compañerito. Bueno, muy bien. Entonces, ya sabemos cuáles son las características metrológicas. Entonces, sigo haciendo la siguiente y es la definición. ¿Qué es una característica metrológica de un instrumento? Entonces, dice así. Dice la norma ISO 9000 de 2015, dice, la característica metrológica de un instrumento es un rasgo distintivo que puede influir sobre los resultados de la medición. ¿Qué quiere decir? La exactitud, la precisión, la resolución, el intervalo de medición, que pueden incidir o influir sobre el resultado que yo obtenga de la indicación del instrumento de medición. Y eso es lo que se conoce como una característica metrológica. Entonces, la característica, por ejemplo, mucha gente me dice, profe, pero la exactitud va a cambiar con el instrumento a medida que yo lo tengo, lo manejo y le doy uso al instrumento. Sí, pero inicialmente él llega con una exactitud y como es un rango distintivo del equipo que puede variar, porque a eso le llamamos deriva, cómo cambian esas características metrológicas con respecto al tiempo, cómo esa deriva me afecta a esas características metrológicas, entonces sigue siendo una característica metrológica, es decir, un rasgo distintivo que influye sobre las mediciones que yo haga y el resultado que yo obtenga de ese instrumento. ¿Hasta ahí vamos bien, chicos? ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Entonces, gracias, muy bien. Entonces ya vimos las características metrológicas. Entonces yo quiero que a medida que yo voy trabajando el control metrológico de los instrumentos, porque les estoy describiendo uno por uno, vayan ustedes pensando en que el taller que ustedes van a hacer va a tener una rúbrica que les va a decir yo qué necesito que ustedes controlen metrológicamente un instrumento. Entonces les voy a ir introduciendo el taller. El taller es que yo les voy a asignar un instrumento y yo les doy a ustedes un instrumento y ustedes van a consultar manuales o guías de usuario de ese instrumento. Y con ese manual o ese guía de usuario del instrumento, ustedes van a hacer el control metrológico inicial de ese instrumento. Entonces, ¿yo qué debo tener en el control metrológico? Todo lo que requiere tener la información completa del instrumento, que es lo que la profesora Natalia les está enseñando en clase. Sin embargo,
también vamos a tener una rúbrica que yo les voy a pasar con la cual ustedes van a poder mirar qué es lo que yo necesito para que ustedes tengan en ese control metrológico. Entonces, si ustedes recuerdan el video que yo les mostré, lo primero que hizo el empleado o el talento humano que tiene el éxito para atender a la Superintendencia de Industria y Comercio cuando llega a hacer la regulación o la verificación de los sistemas de medición, donde controlan que las balanzas con las que ellos comercializan los productos sí están pesando lo correcto y no están bajando ni están cobrando más por un peso que no es el legal. Entonces, ese cuadernito que le entregó es un control, un cuaderno que tiene toda la información del instrumento y que el organismo que hace la verificación del instrumento va a exigir para poder entender de qué se trata el instrumento y cuál es la información del instrumento. Entonces, ustedes van a desarrollar un archivo en Excel donde ustedes van a controlar el instrumento de medición. Entonces van a poner un archivo donde ponen una hoja de vida, describen el instrumento, nombre, código del instrumento, van a colocar cuáles son sus características metrológicas, cuáles son las condiciones de influencia. Entonces yo quiero que ustedes vayan haciendo en su cabecita algo así como una idea de cuál va a ser y cómo va a ser ese ese taller o esa hoja de Excel donde ustedes me van a hacer el control metrológico del instrumento que yo les voy a asignar. Entonces, ¿ha quedado claro lo que les acabo de decir? Entonces, si ha quedado claro, la descripción del sistema ya fue dada, establecer las características metrológicas del instrumento ya les dije de dónde salen y vamos a definir los requisitos metrológicos. Entonces, vamos a definir los requisitos metrológicos. Entonces, los requisitos metrológicos que tienen los instrumentos son, ¿qué son los requisitos metrológicos? Dice, respecto a la capacidad de medición requerida, es decir, lo que yo requiero lograr con el instrumento, que se llama CMRs en metrología, capacidad de medición requerida, para una aplicación específica, porque recuerden lo que yo les digo a ustedes, la metrología lo que hace es dar una actitud de uso o un valor agregado que tenga ese instrumento o que tenga esa medición que yo hago con ese instrumento, para que le dé un valor agregado y tenga una actitud de uso, una aplicación real. Entonces, cuando yo tengo la capacidad de medición requerida, este debe determinarse considerando al menos 4 fuentes. ¿Qué quiere decir? Los requisitos metrológicos vienen de 4 fuentes. Los primeros que debo tener en cuenta son los requisitos normativos y como su nombre lo dice, viene de normas. Los siguientes son los requisitos legales, que como lo dice, son aquellos requisitos que me coloca el país donde está funcionando el instrumento y me dice todos los equipos que midan esta magnitud deben tener este requisito. Entonces, debo tener en cuenta no solamente los normativos, sino los legales de acuerdo a la región donde está funcionando el instrumento. Debo tener en cuenta que todos estos requisitos también deben estar enmarcados en los requisitos técnicos, que yo ya les he estado hablando de ellos. Es decir, si yo necesito que la balanza me pese una bolita de oro, yo no puedo conseguirme una balanza analítica. Debo conseguirme una microbalanza que me pese un granito de oro, ¿cierto? Entonces, esos requisitos técnicos deben cumplir con lo que yo necesito. Y adicional, tenemos unos requisitos de control estadístico que ya se los voy a mencionar. ¿Listo? Entonces, sabemos que los requisitos metrológicos vienen de 4 fuentes y ellos me determinan la capacidad de medición requerida. Entonces, vamos a hablar de los normativos. Los normativos, como ustedes lo ven acá, acá les doy un ejemplo, son aquellos que, como lo dice su nombre, son normativos, vienen de una norma. Entonces yo me voy a ir a lo que ustedes aprendieron en Metrología 1, cuando ustedes hacían la verificación de la balanza o cuando hacían ese, ese control o verificación de la balanza, o que los profesores les enseñaban como lo que hacen los que calibran las balanzas. Y entonces la norma, porque la balanza es un equipo o un instrumento, un equipamiento que tiene requisitos normativos dados por norma. ¿Qué quiere decir? La norma NTC, Norma Técnica Colombiana 2031 de 2014. Y nos dice es la norma, que es la norma que nos dice cuáles son los requisitos o las características metrológicas y los parámetros de desempeño que debe tener una balanza. Esta es la norma que solamente se refiere a instrumentos de pesaje.
porque así se llama la norma, que quiere decir que de acuerdo al tipo de balanza, ella me va a dar unos errores máximos permitidos que yo puedo tener con cada balanza y que dependen de la escala de división, mínima escala de división que tiene la balanza. ¿Qué quiere decir? De las características metrológicas o de los rasgos distintivos que tiene el instrumento cuando yo lo adquiero o cuando yo lo tengo en funcionamiento y que esa mínima escala de división o mínima división de escala, discúlpenme, mínima división de escala, me define cuál es el error máximo permitido por norma que tengo en la balanza de acuerdo a si es clase 1, clase 2, clase 3 o clase 4. ¿Sí recuerdan esto? Que les decían cómo nosotros definimos los errores máximos permitidos de la balanza o de acuerdo al instrumento que yo tengo. ¿Sí lo recuerdan, chicos? Por ejemplo, me voy a dirigir a otro instrumento que ustedes manejaron en Metrología 1, las micropipetas, chicos. En las micropipetas, ustedes para encontrar el error máximo permitido, se iban a la guía de usuario de la micropipeta y les decía que por norma ella tenía unos errores máximos permitidos. Entonces, les daba la norma y ya tenían ustedes que esta característica metrológica que es dada por el fabricante tiene una norma que la regula. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Hasta ahí me han entendido de dónde yo obtengo los requisitos metrológicos del instrumento? Muchos, O sea, profe, que dime. en este caso los requisitos normativos se obtienen de, como se me lo dicen, de una norma. Y la Exacto. norma depende del instrumento. Muy bien, excelente, así es. No todos los equipos tienen requisitos metrológicos normativos, pero muchos de ellos sí. Entre esos muchos de los que ustedes y yo manejamos, la balanza, la micropipeta, ¿cierto? Entre otros que tienen requisitos normativos. ¿Listo? Y que simplemente es saber dónde encuentro yo la norma que rige ese instrumento y de saber que tengo que cumplir con esos requisitos normativos en su funcionamiento. Y que si voy a adquirir el instrumento, lo primero que debo mirar es que mis requisitos técnicos, es decir, lo que yo necesito lograr de ese instrumento, cumpla con esos requisitos normativos que me pone la norma. Lógicamente, chicos, la norma no va a ir en contra ni en contravía de lo que puede, en lo que se puede desempeñar un equipo. Al contrario, ella me va a decir cómo yo, a partir de esos requisitos normativos, yo puedo afinar mi compra o especializar mi compra y no puedo, y en ese sentido no equivocarme. Miren, chicos, hay algo que yo digo, en Colombia estamos tan atrasados en metrología que no sé si ustedes recuerdan que cuando empezó la pandemia, el COVID, eh, no teníamos muchos instrumentos que se necesitaban, por ejemplo, como los dosificadores de oxígeno que se necesitaban para los pacientes. Y yo quiero recordarles que tenemos tan mala metrología en Colombia todavía y se vio mucho en la pandemia que llegó el Instituto Nacional de Salud, sobre todo el Instituto de Salud de Bogotá, principal el que queda en Bogotá, y dijo, es que estamos midiendo los resultados. Eso fue empezando con un equipo que tiene como, es viejísimo, que es como de la época es un equipo súper, súper antiguo, y entonces estamos midiéndolo y en un momento determinado, ¡pum!, el equipo sacó, que yo creo que fue como a los 10 o 15 días después de haber pasado esa noticia, dijeron, el equipo se dañó, pero tranquilos, en la noticia salió y dice, pero tranquilos que 10 analistas están haciendo el mismo análisis y tienen la misma exactitud y la misma precisión que el instrumento. Un instrumento viejo que si se dañó no tenía calibración, que si se dañó posiblemente no tenía control metrológico, que después llega ella y dice que 10 personas con una precisión o una, digamos, imprecisión o digamos una, ¿cómo le puedo decir yo? Distribución de datos de 10 personas van a tener la misma precisión que un instrumento, ¿cierto? Entonces, estamos tan mal de metrología que ni siquiera nuestros grandes directivos de instituciones gubernamentales tienen claro
que lo que dicen es un error. Por ejemplo, otra cosa que Colombia cometió fue que cuando compró, por ejemplo, el ministro de Salud, en ese momento, compró una cantidad de equipos de dosificación de oxígeno y que cuando los trajeron de China, ni siquiera los pudieron conectar porque no se fijaron que no funcionaban a las condiciones ni a las condiciones de infraestructura de Colombia, pero los compraron. Y entonces, después de haberlos comprado y tenerlos en Bogotá, a pesar de la situación que teníamos, esos equipos no pudieron empezar a funcionar el mismo día que los teníamos aquí en Colombia, sino que empezaron a funcionar casi 2 o 3 meses después porque tocó esperar a que el proveedor que era de China viniera a adaptar los instrumentos porque no tuvieron los requisitos meteorológicos para adaptarlos a las condiciones técnicas que teníamos aquí en Colombia. Entonces, en ese sentido es donde yo les digo a ustedes que si una persona sabe de meteorología, hasta para comprar un instrumento, adquirir un instrumento de medición, tiene la precaución de comprar un instrumento, el instrumento que le sirve. No sé si he sido clara con lo que les acabo de decir. Entonces, yo sabiendo que hay requisitos normativos, yo ya sé que tengo que cumplirlos y que por lo tanto ellos también me ayudan a saber qué instrumento debo comprar o si el instrumento que yo tengo cumple con lo que yo necesito. ¿Es claro, chicos? Pero ustedes me podrán decir, como dijo el compañero profe, pero ¿todos tienen requisitos normativos? No, no todos, pero muchos de los que nosotros utilizamos sí. ¿Es claro, chicos? Sí, ¿Es profe. claro? Gracias, muy bien. Entonces, seguimos con los requisitos meteorológicos y vamos a seguir con los requisitos legales. Y esos requisitos que yo hablo meteorológicos y que son legales, yo los llamo obligatorios y reglamentarios. Entonces, yo no sé si ustedes vieron en el video que yo les mostré, que era para instrumentos de pesaje y que también son de acuerdo al tipo de balanza, que la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, ellos pueden decir por medio de un decreto, hombre, que el error máximo permitido de un instrumento de pesaje usado en el comercio, digamos en supermercados de grandes superficies, ese error máximo permitido no puede ser mayor de tanto. Entonces, con eso ellos regulan o hacen una regulación de cómo se comercializa los bienes en ese tipo de establecimientos comerciales. Entonces, yo no solamente tengo que cumplir con mis requerimientos técnicos, con mis requerimientos normativos, sino que tengo que tener en cuenta los requerimientos legales, que si yo voy a vender, por ejemplo, gasolina, yo debo cumplir con los requerimientos legales que la institución que me regula me impone para esa comercialización. Entonces, son requisitos que son obligatorios y son reglamentarios y que por lo tanto son en su mayoría dados por un estamento gubernamental, una institución gubernamental y son dados por una ley o por un decreto y que si yo no los cumplo al ser obligatorios y reglamentarios, puedo estar siendo sometido a una multa, a un proceso o simplemente a un cerramiento de mi establecimiento comercial. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, son como normas que por decreto, de acuerdo a la parte social y de acuerdo al estamento gubernamental y de acuerdo a donde yo preste servicio, me van a imponer los estamentos gubernamentales. ¿Es claro lo que les acabo de decir? Y para lo que les acabo de decir, es muy importante saber que sobre todo esto pasa cuando el instrumento con el que yo comercializo es sensible a la economía del país. Es sensible a un impacto social, como por ejemplo los resultados de diagnóstico clínico que ustedes entregan en la población o a las instituciones de salud, a los médicos, ¿cierto? Y tenemos como último los requisitos técnicos. Cuando yo hablo de los requisitos técnicos, chicos, en los requisitos técnicos yo me refiero a que son requisitos que principalmente me da el proveedor, que yo los obtengo del proveedor y que dependen en general del principio de medición del instrumento que yo obtengo, que estoy comprando o que tengo en funcionamiento. Y que generalmente esos requisitos técnicos yo los defino para hacer la compra o yo los tengo definidos en el instrumento que yo estoy manejando en mi análisis. Entonces, generalmente esos requisitos técnicos son proporcionados o recomendados por el proveedor o fabricante. ¿Y dónde los encuentro? Chicos, en el manual o guía de usuario del instrumento.
Y es con esos requisitos técnicos que yo perfectamente puedo decirle a un proveedor, oiga, no, mire, este equipo no me sirve. El que usted me está ofreciendo no es el que yo necesito. Yo necesito otro instrumento que cumpla con estos requerimientos técnicos porque es lo que yo necesito entregarle a mis clientes. ¿Estamos de acuerdo? Y por último, ¿cuáles son los requisitos metrológicos? Los de control estadístico, que son aquellos que dependen del tiempo. Y les voy a mostrar el primer control estadístico que hacemos y se llaman cartas de control. Y esas cartas de control es esta que yo les mostré aquí. Esto se llama una carta de control. Y el que hace que con el error máximo permitido y mi coeficiente de variación y mi desviación estándar, yo manejo el error que maneja mi instrumento y por lo tanto al tener el error aleatorio y el error sistemático, incluyendo el error de medida, yo ya estoy manejando la estadística y por lo tanto en esta carta de control ya tengo una herramienta estadística, sin contar que hay otras herramientas estadísticas, por ejemplo, software estadístico como R, que me ayuda a hacer control estadístico de mis instrumentos en el tiempo. Y de acuerdo pues al instrumento, pues si yo tengo un instrumento que tiene un funcionamiento sencillo, pues yo difícilmente le voy a colocar un control en R, ¿cierto? A no ser de que yo sea un experto y me la pase y tenga el suficiente tiempo para estarle metiendo control estadístico a todos los equipos que manejo. Pero generalmente eso se obtiene de los procesos en los cuales yo uso mi instrumento y dependen del tiempo. Entonces, la primera herramienta estadística de control estadístico que yo les mostré se llama cartas de control. Y hasta aquí lo voy a dejar, chicos, para que sigamos en la siguiente clase con lo que falta de control metrológico y en esa clase les doy el taller que ustedes me tienen que entregar de control metrológico. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Es claro? Sí, Sí, profe. profe. Entonces, para terminar la clase, pregunta, chicos, ¿qué preguntas me tienen? ¿Qué preguntas quieren hacerme? ¿Han entendido? ¿He sido clara? ¿He hablado en un lenguaje muy técnico? ¿O he hablado en un lenguaje que ustedes me están entendiendo? ¿Estoy hablando rápido? Cuéntenme ustedes, porque con lo que ustedes me dicen yo me retroalimento y puedo mejorar, ¿cierto? Entonces, cuéntenme ustedes. Profe, yo solamente tengo una pequeña pregunta. Claro, dime. Por Dime. ejemplo, la diferencia entre los, digamos, los normativos y los legales es que los normativos dependen, digamos, pues del instrumento, mientras que los legales ya es un decreto y es obligación, ¿cierto? Ajá, exactamente. Entonces, lo que me estás preguntando es la diferencia entre ellos dos, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, entonces yo te voy a decir cuál es la principal diferencia que yo tengo. Te voy a decir cuál es la principal diferencia que yo tengo en un instrumento cuando tengo un requisito normativo. Y es que los requisitos normativos son muy permanentes en el tiempo y generalmente cambian cuando una norma se actualiza. Entonces yo siempre voy a poder contar con esa norma durante un tiempo hasta que ella sufre una actualización. Como por ejemplo cuando me dicen, la norma 17025 se actualizó. Entonces yo voy y me fijo en los requisitos normativos de esa norma porque esa norma me rige a mí en procesos de aseguramiento de la calidad. ¿Sí me entiendes? Entonces, los requisitos normativos son dados por norma y generalmente esos requisitos normativos se actualizan en unos tiempos largos determinados por un poquito prolongados, pero que son muy estables en el tiempo. ¿Es claro? Mientras que los requisitos legales, que también pueden demorarse, pues generalmente en nuestro país se demoran porque en nuestro país regulan muy poco, ¿cierto? A veces el mercado o la comercialización de los productos solamente sufren un cambio legal cuando se tiene un impacto económico en el país, como por ejemplo, eh, qué tanto, o por ejemplo, cómo se vende la gasolina o a qué precio se vende la gasolina, que en nuestro país ustedes se dan cuenta, chicos, que por ser Colombia, no tienen una regulación tan estricta, pero que son procesos que al ser comercializados y afectar la economía del país, tienen más regulación que cualquier otra. Entonces, las regulaciones legales son dadas por estamentos gubernamentales y dependen de la región y el país donde se encuentren, mientras que las regulaciones normativas son dadas por norma y son a nivel global. Son generalmente manejadas en Europa, en Colombia, en Latinoamérica y en Norteamérica igual. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿entendiste cuál es la diferencia entre normativas y legales? Sí, profe, mil gracias. Y hay otra cosita. Recuerden que dentro de la metrología que ustedes vieron en metrología 1, la metrología tiene 3 líneas o 3 áreas. La metrología científica, en la cual ustedes y yo estamos, la metrología legal, ¿cierto? La metrología legal y la metrología industrial. Entonces, nosotros estamos en la metrología científica, que es la que mide y la que analiza,
la que entrega mensurandos, y la metrología legal es la que maneja la superintendencia y es la que dice nosotros cómo medimos y cómo comercializamos y cómo defendemos a los consumidores cuando se comercializa mal, ¿cierto? Entonces, la metrología legal es generalmente dada por estamentos gubernamentales del país donde se está manejando la metrología. ¿Te quedó más claro? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿O no? ¿O todo muy claro? ¿A muchachos? Bueno, chicos, entonces voy a parar la grabación, voy a detener la presentación y voy a parar la grabación para que entonces sigamos en la siguiente clase. Y recuerden